Bienvenidos a este video. Mi nombre es David Tehuam, soy alumno de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ingeniería y estudio de la carrera de Ingeniería en Tecnología de Software. Este video lo hago por la asignatura de Programación Orientada a Objetos en este segundo semestre que me imparte el profesor Joel Flores y explicaré un mapa mental acerca de los conceptos básicos de este tipo de programación. Así es que empecemos. Mi trabajo es el siguiente. Y como les comentaba, es un mapa mental que tiene 6 principales puntos. Y vamos a analizarlo brevemente. Bueno, acá tenemos primero que nada, en la programación orientada a objetos, también conocido como PO o OOP, este tipo de programación es por objetos. ¿Qué es un objeto? Bueno, como pueden ver, un objeto es una entidad que combina los atributos y métodos, o el estado y el comportamiento, y de igual manera tiene una identidad. Eso es lo que es un objeto. Ahora, si hablamos de lo que distingue a este tipo de programación, es que está orientada por clases. Siempre hablamos de clases en Java, más que nada, pues se utilizan esas clases. Y una clase es una descripción de los atributos y los métodos de un objeto. Es lo que hacen, describir los atributos y los métodos. Y acá tenemos un ejemplo para que lo veamos más claro. Tenemos un auto, un carro, y los atributos, por ejemplo, en este caso, sería el color, la velocidad, las ruedas y el motor. Y por otra parte, los métodos es lo que puede hacer el carro. Los atributos podemos decir que son las características. Los métodos son lo que hace el carro. Por ejemplo, arranca, frena, dobla, entre muchos otros que podríamos decir. Acá de nueva cuenta tenemos otro punto que son los atributos. Y es lo mismo, son características individuales relevantes que diferencian a nuestro objeto. Y estos atributos lo puede tener en particular cada objeto. Por ejemplo, este es un carro rojo y podemos decir que el carro es de este color. Pero si fuera de otro color, por eso dice que diferencian a nuestro objeto de otros objetos. Esto hablando de las clases, los atributos, y acá arriba tenemos los métodos. Los métodos son acciones que pueden realizar los objetos. Como mencionaba, es algo muy sencillo esta definición. Y acá tenemos una imagen de otro ejemplo para que sea más fácil entenderlo. Por ejemplo, en este caso tenemos a un jugador, un futbolista, y los métodos, como dice, acciones que puede realizar. ¿Cuáles son estas? Puede tirar al arco, puede dar un pase en corto, un pase centrado, puede saltar, puede quitar el balón, entre muchas otras cosas. Esto es lo que son los métodos que puede realizar el jugador. Entonces, en Java tenemos las clases, los atributos y los métodos. Todos estos creando objetos. Ahora igual en este tipo de programación que es un paradigma es decir que es otra forma de programar, ya no está estructurada así línea por línea, sino que en este caso lo hacemos por objetos y por eso utiliza diferentes variables. Al menos en Java o en este lenguaje, en este tipo de programación, utiliza 4, que son los que aparecen acá, los tengo puesto de una manera que sea más fácil de reconocer. Y acá nos dice tipos de variables de instancia, de clase, las locales y los parámetros. ¿Cuáles son las diferencias o qué significan esos tipos de variables? Bueno, la de instancia es que solo pertenece a ese objeto. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo muy sencillo, public class automóvil. Nuestra clase se llama automóvil y tiene la velocidad, el motor, el color, el modelo. Algo importante destacar es que antes de poner el nombre, pues se pone el tipo de dato que va a ser, entero, booleano, string y cualquier otro que vayamos a poner. Primero va el tipo de dato y después va el nombre del dato. Así que estos son en instancias, solo pertenecen al objeto. Los de clase es que solo la clase puede ver esos atributos que nosotros le ponemos. Esos atributos son métodos que le ponemos, solo la clase lo tiene y pueden ser llamados por otros, pero la clase es la que lo conoce. En este ejemplo, no sé si se alcanza a ver, pero tenemos, por ejemplo, static string marca, static id número de autos, igual a 5. Algo a destacar es que para estos tipos de clase
se utiliza el static. Esta palabra reservada se utiliza para indicar que es un tipo de variable de clase. Los locales, bueno, hablando de clase y de instancia, estos son globales, porque lo puede ver todo el programa, los de clase y los de instancia. Es cierto que los de instancia solo son para el objeto, pero aún así lo puede reconocer, todo el programa lo reconoce, o lo podemos llamar en cualquier lugar. Por otra parte, tenemos los locales. Los locales son los que solo lo reconoce nuestra clase. Por ejemplo, en este caso, tenemos acá una clase que es donde está acá, y dice que name, speed y age solo lo reconoce esta clase. Y por otro lado, pues tenemos acá uno de clase entero que vale 100, pero solo lo reconoce nuestra clase. En dado caso de que lo queramos llamar en otro lugar, no lo va a reconocer porque solo esa clase es específico de ella. Esa es la diferencia con los locales y los globales, que serían esos dos, instancia y de clase. Y tenemos los parámetros. Los parámetros son lo que aparece, los que declaramos arriba de nuestra clase. Por ejemplo, acá le tienen puesto un public static int, que es el tipo de valor que queremos que nos devuelva, el nombre del método, que es sumar, y acá tenemos los parámetros. ¿Qué parámetros queremos? En una función, pues siempre le damos números, les damos parámetros para que nos regrese alguno. Y en este caso tenemos dos. Es importante mencionar de nueva cuenta que primero ponemos el tipo de variable que es, si es booleano, si es entero, si es flotante, y después ponemos un nombre, y así lo hacen acá. Ponen el tipo de variable que es entera y le ponen el nombre que es A, entero B. Y ya después pues realiza las acciones, ese sería el cuerpo de nuestro programa. Realiza la suma y retorna la C. Lo importante es que es como una función, pues como mencionaba, le metemos valores y queremos que nos devuelva algo. Por eso al final tenemos el return C, algo que ya habíamos utilizado en programas anteriores como en C++. Y por último tenemos este ejemplo. Bueno, hablamos antes de eso, vamos a hablar acerca de los elementos fundamentales de este tipo de programación. Y son estos: la jerarquía, el encapsulamiento, la abstracción y la herencia. Cada uno tiene su propia definición y lo veremos más adelante en este curso, pero son muy interesantes y son más que nada los que describen, o como dice, los elementos fundamentales básicos de este tipo de programación. Es lo que le da la facilidad y la vida a este tipo de programación, lo que lo hace útil y fácil de utilizar. Eso lo veremos más adelante, que son 4 principalmente. Y acá tenemos un ejemplo acerca de lo que hemos visto. Por ejemplo, acá tenemos, como es el ejemplo anterior, tenemos nuestros dos parámetros que le damos, nuestro modificador de acceso, que es public, el valor que nos va a retornar, que es int, nuestro tipo de variable que es entera, el nombre del método, que va a ser suma, y los parámetros. Esto es lo que tenemos básicamente, y esto se enfoca en el mapa mental. Y me gustaría solo mencionar este último ejemplo para terminar. Acá tenemos un ejemplo fácil para entender lo anterior, que las clases, por ejemplo en este caso, sería animal, es lo principal, las clases. Y de esa clase es como un molde. De ese molde podemos sacar muchos otros ejemplos o muchos otros réplicas, que en este caso es perro y gato. Y perro y gato serían nuestros objetos. Los atributos que son las características que tienen esos objetos. ¿Y cuáles son las características? Bueno, el gato se llama Paco, tiene un nombre y tiene 3 años. Por otro lado, el perro igual tiene características. Se llama Pancho y tiene 4 años. Y sus métodos. Los métodos analizamos en el mapa mental, que es las cosas que puede hacer los objetos. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, el perro puede comer, el gato puede caminar. Algo muy sencillo de entender, y con este ejemplo pues creo que reforzamos lo anterior. Y así que hemos visto de esta manera tan sencilla cómo se divide, o lo más principal de esta programación orientada a objetos: las clases, que son atributos, métodos, y los objetos,
para programar en nuestro nuevo método que es orientado a objetos. Así que espero que hayan prestado atención en este video y muchas gracias por ello y hasta luego.